1940. Se publica la Ley Reglamentaria Educativa, donde el propósito de esta era tener construcción de una política de equilibrio social. En 1942 se hace un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos, siendo el primero que establecía la legalización y control de trabajadores migrantes mexicanos a lo largo de la frontera sur estadounidense. El 19 de enero de 1943 se crea el IMSS por el presidente Manuel Ávila Camacho para garantizar el acceso integral de los trabajadores al desarrollo. En 1945 entra en acción al Océano Pacífico el Escuadrón 201, que fue una unidad mexicana de combate aéreo que participó en la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se funda oficialmente el PRI, teniendo como objetivo conservar la homogeneidad gubernamental y la creación de un nuevo modelo económico. 1949. Se obtiene financiamiento externo para la industria petrolera. 1953. Las mujeres mexicanas pudieron expresar su opinión electoral a través del voto. En 1958 inicia el periodo presidencial de Adolfo López Mateos. 1959. Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 1960. La industria eléctrica es nacionalizada gracias al presidente Adolfo López Mateos. El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. El 28 de enero de 1961, el Papa Juan XXIII decreta la creación de la diócesis de Autlán en el estado de Jalisco. El 18 de octubre de 1963, el Comité Olímpico Internacional designa la Ciudad de México como sede de los Juegos Olímpicos. El 17 de septiembre de 1964 se inaugura el Museo Nacional de la Antropología. El 20 de septiembre de 1964 es inaugurado el Museo de Arte Moderno en el Bosque de Chapultepec. El 22 de marzo de 1965, México y Estados Unidos firman un acuerdo para resolver el problema de la sanidad del río Colorado que destruye las cosechas mexicanas. El 29 de mayo de 1966 se inaugura el Estadio Azteca con el partido entre América de México y Torino de Italia. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México ocurre la matanza de Tlatelolco en contra de un grupo de manifestantes, la mayoría eran estudiantes de la UNAM. El 2 de diciembre de 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugura la fábrica de billetes del Banco de México. El 1 de enero de 1973 queda establecida la semana laboral de 5 días para los trabajadores de servicio del Estado. En 1976, José López Portillo fue presidente de México. El 25 de abril de 1976 es creado el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM. El 13 de enero de 1977 fue creado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, con el fin de promover el bienestar familiar. El 4 de mayo de 1978 se firma el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. El 26 de enero de 1979, Juan Pablo II hace su primera visita a México. El 20 de mayo de 1979, México rompe las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua, Anastasio Somoza. El 3 de junio de 1979, se derrama el petróleo en el pozo de Ixtoc. El 1 de julio de 1979 se realizan las elecciones federales. 9 de junio de 1980. Se hace pública la reforma al artículo 3 de la Constitución que garantizaba el principio de autonomía. 1982. Los países árabes de la OPEP incrementan su producción de petróleo, lo que provoca que el barril de petróleo mexicano pase de valer $37 a 15. 1984. Explosión de San Juanico. Serie de explosiones ocurridas en una de las plantas de almacenamiento de Pemex. 1985. México vive el peor terremoto en la historia con una magnitud de 8.1 grados. 1986. Mundial de Fútbol. Colombia había sido la primera opción de la FIFA, pero tras su renuncia, Canadá y Estados Unidos apoyaron la candidatura de México. 1988. Ocurre el fraude electoral en el que se cae el sistema y horas después se anuncia ganador a Carlos Salinas. 1990. Privatización de la banca. En 1990 es también la creación de Telmex. 1999. Huelga estudiantil en la UNAM
a causa de la propuesta de Francisco Barnés a modificar las cuotas. Año 2000. Final de 72 años de hegemonía del PRI en México. 2005. Ocurre el huracán Wilma, que es considerado uno de los más intensos de la historia. 2007. Se promueve la legalización de los matrimonios homosexuales en el Distrito Federal. 2009. Pandemia global de la gripe A H1N1. En el 2011 se catalogó a México en el lugar número 100 de los países más corruptos por la Transparencia Internacional. El 1 de diciembre del 2012, Enrique Peña Nieto toma posesión en la presidencia. 2015. El Pleno del Senado aprobó la reforma política de la capital del país para definirla como la entidad 32, quedando solo con el nombre de la Ciudad de México. Y 2018, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales donde compiten 2 candidatos independientes contra 3 coaliciones, que el resultado se espera relevante en la historia del país.